No todo lo que sentimos es exageración, no todo lo que nos pasa es drama. A veces solo necesitamos entenderlo mejor. Esto es Eso que sentimos, un espacio para hablar claro, ir a fondo y poner en palabras lo que muchas veces no sabemos explicar. Episodio número 3, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Un gusto estar de nuevo otra vez aquí con ustedes. Un fin de semana más acompañándonos, cerrando semana con un tema nuevo, un tema muy interesante que creo que a todos ustedes les va a gustar. Los saludo y te saludo, Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy bien. Aquí, mira, ya esperando con ansias este tercer episodio. La primera semana no quería que llegara, ahora ya estoy nada más como contando los días, debido a que sí he visto una respuesta, pues, favorable. De hecho, un poco, se podría decir que un poco inesperada, pero también esto es como reforzante, ¿no? Así es, sí, es interesante y justo creo que se adapta al tema de hoy, que es el miedo, ¿no? El miedo que traemos todos, digo, de manera natural y que nos aleja a veces de las cosas que queremos hacer, las cosas que queremos lograr, proyectos. El día de hoy hablaremos de esto. Creo que es un tema que les va a gustar a todos los que nos escuchan, esperando y nos dejen sus comentarios, qué piensan, si les ha pasado algo de esto, si tienen preguntas o aportaciones. Es importante para nosotros saber qué piensan o qué están aprendiendo de estos episodios. Así que, pues vamos iniciando, ¿no? Hablar de miedo es hablar de un tema, pues muy básico, muy normal, si lo podemos llamar así, pero curiosamente que no nos gusta como personas, como seres humanos, pues hablarlo, ¿no? Realmente en público, pensamos que es un problema y lo principal, no nos gusta sentir miedo, ¿no? Como si fuera algo malo, sentir miedo, como si fuera algo que nos fuera a hacer daño. Queremos quitarlo de nosotros como si fuera algo que estuviera ahí y quisiera desaparecerlo, pero realmente no se puede, ¿no? El miedo está ahí, va a estar, estará siempre y nos acompañará hasta el último día de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, pues el problema realmente no es el miedo, ¿no? Yo creo que el problema, para todos los que nos escuchan, es lo que hacemos con el miedo, cómo lo evitamos, qué hacemos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos en nuestra vida cuando el miedo aparece, ¿sí? Cuando sale ahí de nuestro interior, qué cambia en nosotros, qué hemos perdido, qué hemos dejado de hacer y cómo vivimos, Alejandro. Exacto. De hecho, hoy vamos a hablar de algo diferente, cómo conectar con el miedo, que esto puede ser un poco como contradictorio o enigmático, ¿no? Y el tema no es como tal ya evitarlo, sino tratar de entenderlo y usar estrategias para poder enfrentarlo sin que esto se apodere de nuestra vida. Como sabemos, bueno, tal cual el miedo aparece en nosotros como respuesta evolutiva en su momento, era una manera de poder mantenernos vivos para poder señalar algo de peligro y durante muchos años nos ayudó. El problema es que ahora nuestro cerebro reacciona de una forma muy parecida ante lo que podría ser un tigre a un comentario en redes sociales o una situación incómoda que a lo mejor alguien pues no le puedas decir que no o que te pida algo y de repente tú te sientas como comprometido y no sepas cómo poder pararlo o cómo simplemente te invitan a algún lugar y tú vas aun cuando tú sabes que no quieres ir por el hecho de qué van a pensar de mí o ya no me van a querer hablar. Y aparecen todas estas historias, como ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, y esto al final nos hace que aparezca esta señal de peligro. Eso. Sí, y algo importante para aterrizar un poco lo que estás hablando, el miedo.
no está diseñado o no ha evolucionado para darnos satisfacciones, ni para darnos felicidad, ni para darnos alegría. Como dice Alejandro, está hecho o se ha desarrollado en nosotros para mantenernos vivos, mantenernos a salvo, ¿no? Desde que vino el primer hombre al mundo hasta el día de hoy, el miedo ha cumplido la misma función, que no mueras, sí, que sigas vivo. No importa que sufras, ojo, esto es muy importante, ¿sí? No importa que sufras, que la pases mal, que pierdas, que rompas relaciones, que llores, que estés en esa locura mental, vaya, de estar piense y piense y piense, eso no es relevante. El miedo dice, yo te voy a mantener a salvo a costa de que la pases mal o a costa, lo puedo ver como si fuera algo externo y imaginémonos que es un sirviente o alguien que está ahí con nosotros y está intentando mantenernos a salvo y cada que ve peligro, y a lo mejor ese peligro es nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros proyectos, nuestros sueños, y ahí está ese ser defendiéndonos, ¿no? Alejándonos de todo eso que es importante. Porque el miedo dice eso te puede hacer daño, eso te puede lastimar, y pues bueno, iremos viendo cómo o por qué nos defiende de cosas que a veces, o que la mayoría de las veces son importantes y realmente no son peligro. Claro, a veces sí hay peligro, a veces nos sirve de mucho y nos sigue sirviendo, pero muchas de las veces no es así, Alejandro. Exacto. Y lo paradójico de esto es que mientras más tratamos de evitar el miedo, más grande se vuelve. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que vas en un bote por un río. Tu meta, pues, es llegar a un lugar maravilloso que está río abajo. Tus metas, tus sueños, tu tranquilidad, todo eso por lo que tú has estado luchando. Y de repente en la orilla del río aparece un monstruo gigante. Y ese monstruo te grita cosas horribles y se ve amenazador. Como te da miedo el monstruo, dejas de remar hacia donde ibas y empiezas a remar con todas tus fuerzas en contra de la corriente para no pasar enfrente de él. O peor, hasta te bajas del bote y te quedas escondido en la orilla, estancado. El problema es que remar contra la corriente te va a agotar y te va a dejar sin energías. Y lo más triste es que te va a alejar de ese lugar a donde tú querías ir. Si te fijas, el monstruo no puede subirse al bote, solo puede gritar desde la orilla. Si dejas de evitarlo y pasas enfrente de él, te vas a dar cuenta que aunque grite fuerte y cada vez será más temeroso o más amenazante, tú vas a seguir avanzando. El miedo siempre te va a acompañar, pero no va a manejar ese bote. Sí, gran metáfora, Alejandro, gracias. Es muy profundo. Entonces, pues no quiero tocar las formas comunes en que evitamos, ¿sí? O qué hacemos, ¿no? Cuando se presenta el miedo. Bueno, al menos esos serán algunos ejemplos comunes, ¿no? Podremos tener mil ejemplos, mil cosas, mil maneras de actuar cuando el miedo aparece. La más común, no sé si te pasa o les pasa a los que nos escuchan, es la procrastinación, un término muy de moda, sí, hoy en día, ¿no? Procrastinar, que es dejar las cosas para después, luego lo hago. Entonces, cuando tengo miedo a hacer alguna cosa, no sé, una charla importante, voy a hablar con mi jefe porque necesito un aumento de sueldo, voy a hablar con mis hijos porque necesito comentarles algo que me está incomodando, voy a ir con esa chica que me gusta, con ese chico que me agrada y le voy a decir lo que siento, y entonces sale el miedo y ¿qué empiezo a hacer? Pues mañana lo hago.
mañana le mando el mensaje, mañana pido la cita con mi jefe, mañana le digo a mi hija y llega mañana, aparece el miedo, mejor pasado, mejor después, ha de estar ocupado y empezamos, aparte de procrastinar, a sobrepensar. Ha de estar ocupado y le voy a quitar su tiempo y qué va a pensar y si no le gusto y si no soy importante y si hay cosas más importantes para él. Y si ese easy empieza a aparecer en nosotros y no nos deja tomar esos pasos y todo lo aplazamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente como decías, no queremos atravesar ese miedo, ¿no? Dicen por ahí que el miedo tocó la puerta, abrió la confianza y no había nadie, ¿no? Simplemente eso que nos quiere proteger de mantenernos a salvo. ¿Qué más nos pasa? Distracción, ¿no? Hay veces que decimos, ay, cómo estoy distraído, ¿no? Se me va el avión, no sé ni qué estaba pensando, ¿no? También es una manera muy común de evitar cuando tenemos miedo, ¿sí? Hay una situación importante que según nuestra mente es riesgosa y entonces empiezo a buscar distracción, pasa una abejita y ya me quedo viendo, pasa un niño en bicicleta y me le quedo viendo y busco la manera de salirme. No se diga con el celular, ¿sí? Cuando tenemos miedo, el teléfono es nuestra mayor herramienta de distracción, ¿sí? Le doy al Facebook y pónganse a pensar, ¿no? Cuando hay una situación que les causa miedo, que los pone en riesgo de algo, es muy fácil agarrar el celular, entrar a TikTok, a Facebook, a YouTube y pasarte 10, 15, 20 minutos, ni siquiera te das cuenta del tiempo que pasó. ¿Por qué? Porque te está funcionando para evitar eso que tanto miedo te da, ¿sí? Otra cosa, como ya lo mencionaba, es sobrepensar, ¿sí? Estar pensando las situaciones, los escenarios catastróficos, ya lo veíamos en el episodio anterior, todo lo que puede suceder si me atrevo a hacer esto. ¿Qué pasa si le hablo a la chica y le digo que me gusta? Uy, me va a rechazar, se va a burlar de mí, se van a reír todos de mí y qué va a pasar y me voy a sentir mal y nadie me va a querer y empiezo a tratar de buscar cosas o escenarios catastróficos que pueden pasar cuando también lo que puede pasar es que me diga, ah, tú también y empecemos una relación, ¿no? Pero la mente no está diseñada para dar escenarios agradables o positivos. Está ahí el miedo, recordemos, para mantenerme a salvo, para que nada malo suceda, ¿sí? Entonces, ¿cuántas relaciones hemos perdido? ¿En cuántos trabajos más bien nos hemos quedado estancados? ¿Cuántos proyectos hemos dejado de realizar, ¿no? Porque todos tenemos metas, sueños en la vida. Ay, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Simplemente el hacer este podcast, ¿no? ¿Cuánto tiempo procrastinamos hacerlo? Porque, Sí. ay, me da miedo y sobrepensamos y si no les gusta y si no lo hacemos bien y ok, el miedo está, como lo dices, va a estar y lo sabemos y aún así somos presas de ese miedo, ¿sí? Aún así aplazamos cosas, aún así dejamos proyectos importantes y ok, una vez que lo hicimos, ¿qué pasa? Pues nada, ¿sí? ¿Qué puede pasar adelante? Que llegue alguien que no le guste y nos tire hate en YouTube, en Facebook y está bien, no me va a pasar nada, pero volvemos a la metáfora, ¿no? Esa personita llamada miedo está ahí que intentando quitar todas esas cosas que pueden provocar que algo malo suceda, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que nos demos cuenta que ahí va a estar el miedo, no se va a ir y que avanzar en la vida, caminar en la vida se trata de agarrar el miedo y llevarlo contigo y buscar herramientas que te ayuden a llevarlo contigo. Claro que no es fácil porque muchos van a decir, pues sí, yo sé que tengo que caminar, que el miedo no se va a quitar, pero no puedo. Ok, entonces necesito habilidades, herramientas, cosas para poderlo atravesar. No necesito hacerlo solo, ¿sí? Porque la mayoría de las veces, nos da miedo aceptar que tengo miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a decir que o vuelvo a sobrepensar, ¿sí?
¿Por qué? Porque si lo hago acompañado, si empiezo a buscar o a formar un contexto, un equipo, un grupo de personas que me digan, va, dale para adelante, entonces va a ser más fácil, ¿sí? Cuando me encuentre esas trabas, voy a encontrar impulso de esas personas, de esas cosas, y voy a tener las habilidades no para erradicar el miedo, para poderlo atravesar, ¿sí? Otra cosa que pasa mucho, yo sé que a muchos de ustedes les sucede, es que comenzamos a buscar validación excesiva, ¿sí? Quieres hacer un proyecto, tienes una idea, ¿y qué es lo primero que hago? Preguntar. ¿A poco no lo hacen? ¿Sí? Oye, ¿cómo ves esto? ¿Estará bien? Oye, quiero hacer un podcast, quiero dar esta información. ¿Cómo ves? ¿Crees que le guste a la gente? ¿Crees que va a estar bien? ¿Crees que sí pegue? ¿O nomás voy a perder mi tiempo? ¿Por qué? Sí, porque busco validación, que me digan, sí, no, tú échale ganas, no, tú dale para adelante, tú eres el mejor, tú puedes. Desgraciadamente, muchas veces, o en su mayoría de las veces, la gente que esté cerca de ti, como también tiene miedo, no nos gusta que alguien haga cosas que yo no me atrevo a hacer. Eso es natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te dicen, ay, pues es que ya hay mucho de eso en internet. Ay, pues es que no, pues ¿para qué? Pues espérate un poquito más, todavía no es tiempo. Y entonces encontramos cosas que le ayuden a nuestra mente a decir, sí, es verdad, algo malo va a pasar y decidimos abandonar las cosas, que es lo más fácil. Ay, no, ni quería, nomás fue una idea tonta que tuve. Ay, no, realmente ni me gustaba la chica, realmente, ay, nomás se me hizo bonita, pero no, ya habrá más. Ay, pues realmente no ocupo ese aumento de sueldo. Ay, o sea, empezamos a buscar esos argumentos para poder desechar nuestros proyectos. Y yo me pregunto, y yo les pregunto, ¿cuántas cosas importantes y valiosas en la vida has tirado a la basura, has abandonado, has salido mal, has perdido y te has estancado? ¿Y qué decimos? Estoy bien estresado, estoy harto, la misma rutina, las mismas cosas, sí, pero en eso estoy a salvo. Es lo que sé hacer. No me da miedo porque siempre lo he hecho, ¿sí? Quiero salir de ese enfado, que quizás luego hablemos un poco de eso, entonces tengo que ir a buscar esas herramientas que me ayuden a atravesar el miedo. El otro día escuchaba a Tony Robbins, un autor muy famoso, que decía, desgraciadamente nos enfocamos en cómo hacerlo y en el cómo está el miedo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer y qué va a pasar y les voy a gustar y si me voy a equivocar? En vez de enfocarnos en mi objetivo, ¿sí? ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es lo valioso que quiero alcanzar? Cuando yo me fijo en mi objetivo, empiezo a hacer las cosas y da igual si me equivoco, ¿sí? ¿Qué más da si alguien se burla? ¿Qué más da si nadie ve mi podcast? Ya lo hice y estoy enfocado en mi objetivo. Esas herramientas nos pueden ayudar a atravesar el miedo, Alejandro. Sí, 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 Lalo. Y de hecho, ¿cuántas veces no hemos escuchado también, por ejemplo, cuando van a tomar un aumento de puesto, ¿no? Ay, es que no lo hago porque es mucha responsabilidad. O, ay, no, porque después van a decir que soy bien sangrón. O, no, es que no voy porque la gente de allá es bien sabe cómo. Y te fijas cómo la gente siempre trata de centrarse mucho en lo que vas a perder. Y pocas veces se ponen a pensar en lo que de verdad importa, que es qué cosas vas a ganar. Para esto me gustaría preguntarte, Lalo, ¿qué estrategia se te viene a la mente que podríamos empezar a utilizar? Ok, bueno, tengo aquí una que me gustaría que realizar. Una disfrazada de dos. ¿Por qué dos? Yo te pido que mañana, tú que nos estás escuchando, busques a alguien, pienses en alguien, le mandes un mensaje y le digas,
atrévete a hacerlo, tú puedes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a lo contrario, a crear un contexto, un entorno del no puedo, del tengo miedo. Y mientras más gente asustada esté a nuestro alrededor, más asustados estaremos nosotros para actuar. Eso es un ejercicio que me gustaría que hiciera. Atrévete a decirle a alguien, ¿sabes qué? Atrévete a eso que has querido hacer. Aquí estoy, sí puedes, no importa lo que pase. Y luego tú atrévete a hacer algo que el miedo te ha detenido. Algo pequeñito, ¿sí? Algo que digas, híjole, me da miedo, pero va, sí lo puedo hacer, ¿sí? Y luego va a aparecer el miedo y te vas a hacer estas tres preguntas, ¿sí? Cuando esté el miedo, cuando ya sientas ese miedo. ¿De qué me quiere proteger este miedo? ¿Sí? Pongamos el ejemplo de la chica, ¿no? Que me gusta tal chica, tal chico, y empiezo a sentir miedo, quiero ir a decirle, ¿sabes qué? Te invito a salir y empieza el miedo. Primera pregunta, ¿de qué me quiere proteger este miedo? O los casados, nosotros somos casados. Quiero decirle algo a mi esposa y empiezo a sentir el miedo, algo importante. ¿De qué me quiere proteger? Puedo tener un miedo a que me rechacen, a que se burlen de mí. Me quiere proteger ese miedo de la burla, de la pérdida, de que me dejen solo, de ser tonto, de ser un inútil. A lo mejor si le digo a esta chica, se va a burlar de mí y tengo miedo a sentirme humillado, a sentirme fracasado. Sí, los miedos más naturales que todos tenemos, fracasar, perder, estar solos, morir. Entonces, primero me pregunto, ¿para qué está el miedo ahí? Quizás quiero decirle a mi esposa algo importante y tengo miedo de que me diga que no, o que me rechace. ¿Qué estoy tratando de evitar? Sería la pregunta número dos. ¿Sí? Estoy tratando de evitar, como les decía, esa respuesta, ese malestar, ¿sí? Esa vergüenza, ese enojo que me va a provocar, esa frustración. ¿Qué emoción estoy evitando ahora? ¿Sí? Y luego, al final, ¿qué es lo importante detrás de este miedo? Es decir, lo que tú decías, Alejandro, si yo atravieso este miedo, ¿qué cosas importantes pueden suceder? ¿Ok? Puede ser que la chica me diga que sí le gusto, puede ser que mi esposa acepte y de hecho tenga una mejor idea, puedo hacer esto, ¿no? Otro ejemplo, tengo miedo a hablar en público, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo puedo hacer mal, ¿ok? Tengo miedo, pero es importante para mí. Este miedo lo tiene toda la gente, ¿sí? Todos tenemos miedo a hablar en público. ¿De qué me quiero proteger? Pues de hacerlo mal, ¿sí? ¿Qué quiero evitar? Que se burlen de mí. ¿Qué es lo importante detrás de este miedo? Lograr mis sueños de hablar en público, de dar un curso, de dar una capacitación, de enseñar lo que yo sé. Eso hay detrás, ¿sí? Entonces, generalmente el miedo, acuérdense, siempre aparece cuando hay cosas valiosas enfrente. ¿Por qué? Porque si no fuera algo valioso, ¿para qué estaría el miedo ahí? ¿Sí? Entonces, bien vale la pena atravesar el miedo para recibir esas cosas valiosas que hay en la vida, Alejandro. Sí, 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 bastante interesante y creo que es bastante útil esa estrategia. Y como tú dices, ¿no? Muchas veces el miedo aparece donde nuestras cosas más importantes están. Y si te fijas cómo el miedo casi siempre viene acompañado de pensamientos como voy a fallar, van a pensar que soy tonto, no soy capaz. Y el problema no es tener todos estos pensamientos, es creerlos como si fueran hechos. No sé si recuerdas en el episodio pasado veíamos cómo tu mente trata de crear toda clase de historias, cuentos para precisamente en esta ocasión es para protegerte. Y
El hecho es que hay una estrategia que podemos empezar a hacer para cambiar esta frase, como por ejemplo, voy a fallar. Ponle como, cámbiala por, estoy teniendo el pensamiento de que voy a fallar. Y después agrégale de nuevo, estoy teniendo el pensamiento de que voy a fallar. Es un pensamiento, no un hecho. Repite esto una y otra vez hasta que entiendas que tal cual solamente es una historia narrada que llega a ti para poder decir, ¿sabes qué? Tranquilo, ¿sí? No te acerques a esto, aléjate, vamos a cuidarnos. A lo mejor y no es por ahí, lo podemos hacer después. Podemos intentarlo de otra forma. Y si te fijas, trata de ahuyentarte. Empieza a contarte historias como, no vas a poder, la gente no es así, gente como tú no está para eso. Y empieza y darte una y otro y miles de argumentos para quererte convencer. Recuerda que al final son pensamientos y lo que buscamos con esta estrategia es separarnos, entender que es un pensamiento, no es un hecho, no es la realidad. Y que la mente, como lo vimos la semana pasada o en el episodio pasado, solamente interpreta y llena con huecos lo desconocido. ¿Ok? Esto nos permite entonces ahora observar el pensamiento sin quedar atrapados en él. ¿Cómo ves, Lalo? Muy bien, Alejandro. Creo que con esta herramienta podemos tener esa contención que necesitamos para, pues, dar esos brincos, esos pasos que nos hacen falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé si te pase y a todos ustedes, yo creo que a todos, esperamos estar listos para dar ese paso, ¿sí? Espero a que llegue el momento. Y también eso es una manera de evitar atravesar el miedo, ¿sí? De cuando esté lo suficientemente preparado, lo suficientemente capacitado, cuando aprenda esto, nunca va a pasar eso. Siempre nuestra mente va a buscar, te falta, te falta, te falta. ¿Por qué? Porque es la manera que funciona evitar atravesar eso. Pero el objetivo, recuerden, no es actuar cuando se quite el miedo. Si vas a esperar, tú que nos escuchas, a que se te quite el miedo para hacer eso importante, vas a llegar van a pasar los años, vaya, y nunca va a desaparecer ese miedo. Siempre va a haber una excusa, siempre va a haber una manera de evitar hacer esas cosas que son valiosas, ¿sí? Y podemos decir mil cosas, ¿no? Cuando hablando de la familia, del matrimonio, es que ¿por qué yo tengo que hacerlo? Es que ¿por qué yo tengo que hablar? ¿Por qué no habla ella? Es ¿por qué yo tengo que hacer? ¿Por qué? Porque yo soy el que quiero lograr las cosas, porque para mí es valioso. Acuérdate, nada más es el miedo, tu mente diciéndote, eso es peligroso. ¿Sí? Pero ¿qué puede pasar? Siempre pregúntate, ¿qué puede pasar bueno de esto? Puedo mejorar mi familia, mi matrimonio, me puedo ir mejor económicamente, puedo mejorar mis proyectos, mi manera de vivir, todo se puede mejorar. Somos seres humanos que siempre podemos mejorar, ¿sí? Pero el miedo siempre va a estar ahí. Entonces, es momento de hablar, aún con nervios, aún lo haga mal, es momento de iniciar el proyecto, es momento de tener la conversación difícil, de intentar algo nuevo. ¿Cuándo? Hoy, cuando esté ahí, sí. Y si sale mal, lo vuelvo a hacer. Y si sale mal otra vez, lo vuelvo a hacer. Ya sea una manera más de no hacerlo. Pero, amigos, no se va a quitar el miedo. No necesito que se quite el miedo. Y te vas a dar cuenta que va a llegar el punto donde te vas a hacer amigo del miedo.
vas a decir, chispas, tengo miedo, quiere decir que sí me importa realmente. Chispas, tengo miedo a hacer este proyecto, pero quiere decir que sí es valioso, vámonos, ¿sí? Entrenar a la mente para decir, ok, me estás diciendo que es peligroso, pero vamos a ver si es cierto, ¿sí? Obviamente no te estoy diciendo que hagas cosas que no, no. Ay, ya no tengo miedo, me Sí. voy a ir a atravesar un carro a ver si no, 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 no. Sí, cosas valiosas, siempre para ti, para tu vida, para crecer, para mejorar en lo que para ti es importante, no lo que para mí es importante, no, no lo que para Alejandro es importante, las cosas valiosas para ti, porque luego oímos a estos coaches, estos motivadores que te dicen, esta es la manera de vivir, no, esa es su manera de vivir, yo tengo una, Alejandro tiene otra, ¿qué es valioso para ti? ¿Qué quieres lograr? Porque no es lo mismo si eres padre, si solo eres hijo, si eres esposo, si andas de novio, si eres estudiante, si eres trabajador. Toda la vida va cambiando. Pregúntate hoy, ¿qué cosas no he hecho por miedo, cosas valiosas? ¿Y cuándo los vas a empezar a hacer? Cuando agarres el miedo de la mano y te lo lleves contigo. Así que vamos, intenta y ve por ese objetivo que tienes, Alejandro. Sí, 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 Eduardo. Y lo importante aquí es, o sea, no te quedes con el mensaje de hazlo y aviéntate al vacío. O sea, no se trata de eso. O sea, no es como que lo hagas de 0 a 100, pero sí que vayas comenzando a avanzar. Y la mejor manera de poder hacer esto es haciéndolo de una forma quizás gradual. Vamos a entrenar al cerebro para que vea que el miedo no es peligroso, pero quedarte donde estás por miedo sí. Y con esto me gustaría darte un último regalo. Trata de dibujar una escalera. Identifica qué es eso que estás evitando. Por ejemplo, hablar en público, ir a un lugar solo, tener una conversación difícil. Puedes poner, por ejemplo, lo que te decía, agarrar un puesto, pero en realidad no le estás teniendo miedo al puesto, sino a qué consecuencias va a tener que lo tengas. Ahora, ve dividiendo este miedo en escalones. Por ejemplo, si estamos hablando de pedirle a alguien que salga contigo, puedes ponerle en el escalón uno quizás ver una foto de ella o quizás un video de él o de quien sea. Y tratar de imaginarte como que le estás hablando. Quizás ya en el escalón 4 tratar de acercarte un poco a esta persona. Quizás hasta mantener una conversación pequeña. Y ya en el escalón 10 tratar de ya hacer las cosas. La regla de oro es quédate en el escalón hasta que este miedo vaya disminuyendo, al menos a la mitad. El cerebro necesita tiempo para entender que estás a salvo. Dale tiempo a que se vaya adaptando, a que lo vaya procesando. Y con esto me queda un mensaje que es, ¿qué hay al final de tu escalera? ¿Qué es eso que sigue siendo algo que te motiva a hacer esta estrategia, pero que te fijas, hay algo valioso dentro de este miedo? El miedo se quita caminando, lo repito. Y tal vez la pregunta no es cómo vivir sin miedo, sino qué tipo de vida queremos vivir incluso con él. ¿Lalo? Así es, lo importante, empieza esa escalera y creo que se darán cuenta de algo. Los primeros escalones serán muy complejos subirlos, pero llegará un momento en que subirás corriendo. Sí, háganlo, sí, háganlo. Den ese primer pasito, porque lo valioso está arriba de esa escalera. Y pues amigos, se nos está terminando el tiempo. Agradecido una vez más de estar aquí en este espacio contigo, Alejandro, compartiendo con todos ustedes estos temas
pues que nos suceden a todos, que son parte de la vida y con los cuales podemos avanzar un poco más. Nuestro objetivo es dar herramientas, hablar de lo que no nos gusta hablar a veces, pero que es muy importante hacer. Entonces cierro diciendo, el miedo no es una señal de que algo está mal, quizás es una señal de que algo valioso está enfrente de ti, Alejandro. Sí, sí, sí. Y agrégale algo más. Y esta pregunta va para ustedes que nos están escuchando. ¿Qué harías esta semana si el miedo no decidiera por ti? Y como saben, después de este ejercicio y todo, recordarles que si este miedo está presente en tu vida hoy en día, si está tratando de decirte algo, de protegerte de algo, recuerda que de alguna forma esto tiene sentido. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, amigos. Gracias por escucharnos. Recuerden darle a la campanita, darnos me gusta, seguirnos y dejarnos sus comentarios. Compártanos. Hasta la próxima.